Gerson, buenos días. Primero que nada, saludarte, desde luego agradecerte la oportunidad de charlar y de abordar estos temas importantes y que desde luego son de interés público. Te saludamos desde luego a quienes se están conectando por las redes sociales. Un saludo. Siempre es importante esta comunicación que se da a través de las redes sociales, de estos nuevos esquemas de comunicación. Es muy importante para que la comunidad esté bien enterada, esté con la información precisa, veraz y obviamente tratar de minimizar cualquier tipo de desinformación, Gerson, o cualquier tipo de manipulación en la información que a veces, hay que decirlo, se da inclusive por algunos intereses que pudieran presentarse. Por eso es importante este tipo de encuentros y sobre todo en este tema hay que decirte, Gerson, y a todos quienes están muy amablemente atentos de las redes sociales, este tema, esta complejidad en las finanzas en Baja California se debe precisamente a una situación de cierre del fin de año donde algunas de las responsabilidades o de los compromisos que tiene el gobierno de Baja California con organismos, con institutos autónomos, con organismos autónomos, con los otros poderes, con el sector del magisterio, particularmente con los maestros jubilados y pensionados, con los burócratas. Es decir, en este cierre del año hubo una complejidad financiera en la disponibilidad de recursos, es decir, no hubo el recurso suficiente para poder atender a tiempo estas obligaciones y esto tiene un origen, Gerson. Los egresos, es decir, el recurso que el Estado dispone para poder cumplir y atender estos compromisos proviene de tres rubros principalmente. El primero son las participaciones federales, que el gobierno de la República, el gobierno federal, otorga a cada uno de los estados, no solamente a Baja California, sino a todos los estados, precisamente en ese convenio de coordinación fiscal, donde cada peso que los baja californianos pagamos de impuestos, de cada peso, se mandan a la Ciudad de México y el gobierno de México regresa a los estados un aproximado de 20 centavos por cada peso. De ese peso, 17, de esos 20 centavos, 17 son para el estado y 3 centavos son para los ayuntamientos. Es decir, es muy poco, de entrada es muy poco el recurso que llega de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos. De tal manera que este recurso principal, las participaciones federales, esas sí llegan a tiempo. En segundo término. Para abordar, pues si vamos de punto por punto, en ese punto específico de las participaciones federales, eso sucede todos los años. Siempre se ha dividido así, siempre ha sido como usted lo divide, 17 centavos, 3 centavos, un peso, etcétera. Todos los años funciona así, pero casualmente este año no hubo colapso, no, algo sucedió. Mira, por eso menciono tres partidas. La primera son las participaciones federales, que es ese recurso de que yo señalo. Ese recurso, hay que decirlo, ese recurso sí llega a tiempo, siempre llega a tiempo, e inclusive a veces hay adelantos. Eso se acostumbra. En esa parte no tenemos ningún problema. Como los 1.300 millones que mandó a la federación ahorita, no fueron un adelanto de las participaciones federales. No, mira, te voy a decir. La primera parte son las participaciones federales, eso ya lo explicamos. La segunda parte son los recursos propios, es decir, los que el Estado genera de manera local. Y el tercer rubro, el tercer gran rubro de ingresos, son los recursos extraordinarios, no acreditables e irreductibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir no acreditables e irreductibles? Los recursos extraordinarios, como su nombre lo indica, son recursos adicionales a las partidas presupuestales. Son irreductibles porque de manera histórica esos recursos, aunque se llaman extraordinarios, pero toda la vida se entregan a los estados, toda la vida. O sea, históricamente son recursos que se entregan año con año a los estados por parte de la federación. Y son irreductibles porque son partidas que son principalmente a la salud y a la educación. De tal manera que durante prácticamente toda la historia de que existen estos recursos extraordinarios, habían estado llegando, en menor medida, pero habían llegado.
El último año que llegaron recursos a Baja California fueron 350 millones de pesos en el 2017. Desde esa fecha a este momento no habían llegado ni un 5 a Baja California. Es decir, hace más de un año debieron de haber llegado alrededor de 4.217 millones en recursos extraordinarios que la Federación otorga a los estados para la educación y para la salud. 4.217 millones que no llegaron, 4.217 millones que el gobierno federal no asignó al gobierno de Baja California. Y no solamente a Baja California, sino hay 22 estados en la República que el gobierno federal anterior, hay que decirlo, no radicó recursos para la educación ni para la salud. Por eso en este mes... Pero uno de los temas aquí, en ese punto, es de que esa reducción o falta de recursos que estuvieron llegando, que efectivamente es cierto, no fue del último año. Se habla incluso de los últimos 3 años, se empezó a detectar que empezó a llegar cada vez menos cantidad de recursos. Es ahí donde se preguntan si hubo una mala administración del Ejecutivo, porque continuaron ejerciendo el mismo presupuesto anual en los últimos 3 años, con las mismas corridas de gastos corrientes que generó toda esta cadena de deudas. No se debió de haber previsto eso. No es así. ¿No previeron una administración ante la falta de estos recursos? Sí, no es así como tú lo señalas, mira. Efectivamente, tienes razón, de los últimos 3 años había estado disminuyendo la asignación de partidas extraordinarias al Estado y a estos 22 estados de la República. Solamente que en el 2018, hace un año a la fecha, no ha llegado un solo 5. Menciono 4.217 millones de pesos, lo cual es una parte muy importante. Pero hace más de un año que no llegó, precisamente gestiones del gobierno, gestiones del gobernador y los diferentes secretarios ante el gobierno federal, ante el gobierno saliente, pues obviamente hubo un incumplimiento. Esa es la razón. No hubo una mala administración ni hubo una mala planeación. Hubo un incumplimiento de la radicación de recursos federales a Baja California. ¿Qué hizo el gobernador desde hace un año a la fecha para precisamente atender de manera responsable esta situación? Uno, hizo un sistema de ahorros presupuestales, llevó a cabo una contención del gasto, es decir, se apretó el cinturón y partidas presupuestales se disminuyeron gastos de operación, gasolina, celulares, energía eléctrica, es decir, hubo una contracción, una contención del gasto de operación para poder orientar partidas para atender esos compromisos. ¿Qué hubiera pasado si el gobernador no hubiera hecho eso? Desde hace más de un año, hubiéramos tenido el problema que tuvimos hoy, es decir, no hubiera habido dinero para pagarle a los maestros jubilados. Pero el gobernador, de manera responsable, hizo una contención del gasto y partidas presupuestales de otras partidas las reorientó para poder cumplir con las obligaciones que se tenían precisamente a causa de ese faltante de recursos. Pero ¿qué pasa? Llegamos a noviembre y en noviembre ya empezamos a ver una dificultad en la disponibilidad del flujo, es decir, ya no había dinero. Y en noviembre recordaremos que tardamos 9 días en pagarle su cheque a los maestros jubilados. Desde noviembre, la nómina de octubre la pagamos 9 días después. Hubo necesidad del gobernador contraer una línea de crédito para poderle pagar a los maestros jubilados en noviembre. Ya en diciembre, obviamente, ya se generó esta situación compleja porque ya no había disponibilidad de recursos y el gobierno federal seguía sin asignar un solo peso al gobierno federal. Por eso nosotros... Secretario, pero muchos de estos recursos federales extraordinarios, no reductivos que usted maneja, muchos estaban etiquetados, bueno, se bajaban para pagar el tema de educación. Es correcto. Las bolsas de las nóminas, los magisterios, etc. No así el resto de las finanzas del Estado. El día de ayer ustedes instalaron una mesa con el sector empresarial, una mesa técnica en la cual van a analizar, hicieron este llamado conjunto para analizar junto con los empresarios cómo buscar acciones de solución a los temas financieros de Baja California. Pero el sector empresarial ayer, y usted no me podrá dejar mentir,
le señalaron varios aspectos de deficiencias financieras en el Estado. Ellos hablan de que no nomás es el problema en la Gisterna, hablan que el Estado tiene una excesiva nómina, que ha bajado la recaudación propia o las recaudaciones del Estado, han aumentado la deuda pública en los últimos 5 años, las bases siguen creciendo, señalan que hubo un deterioro en la captación, hablan del tema de los datos chocolates y que eso ha generado que hayan bajado 12% del padrón electoral, hablan de problemas de insolvencia en el Estado y todos estos señalamientos puntuales se los hicieron ayer el sector empresarial y que no tiene nada que ver con los recursos extraordinarios no reductibles. Habla de todos los 3 puntos que usted me habló de las partidas y los ingresos propios. Esto no es un problema financiero no más del gobierno federal, es un problema financiero estatal, es o no problema administrativo. Mira, nosotros respetamos obviamente las expresiones del sector empresarial en el Estado, nada más puntualizar, eso que tú señalas no se tocó el día de ayer, que no se especificaron ningún punto de los que ahorita está señalando. En la reunión donde instalamos la mesa de ayer fue producto precisamente de un acuerdo del gobernador con el sector empresarial a raíz de una preocupación que ellos externaron y que el 19 de diciembre el gobernador se reunió con el sector empresarial y hizo un compromiso el gobernador, no nada más con el sector empresarial, sino con la sociedad baja californiana. Si vamos rezando los puntos, en esa reunión del 19, efectivamente, que tengo entendido, fue en Playa de Rosarito. No, fue en la ciudad de Tijuana. En Tijuana, con el sector federal, y efectivamente estaba el gobernador. Ellos hablan de todos estos puntos. ¿Hay excesiva nómina? Mira, en la reunión estos puntos no se trataron. De manera, ¿cuál fue? Le pregunto ahora por temas. ¿Cuál fue? Te platico cuál es la ruta de esa mesa. Y precisamente fue un acuerdo del gobernador para atender las preocupaciones que han externado y han hecho público el sector empresarial. De tal manera que el gobernador... Es que ayer lo boletinaron y la información ya salió publicada, cuál va a ser la ruta, van a buscar acciones. Lo que me interesa saber es, efectivamente, en estos puntos que está expresando el sector empresarial y que lo han expresado también fuera de la mesa, es de la preocupación de que hay una excesiva nómina, bajó la recaudación y aumentó la deuda. ¿Esto ha sucedido en la administración? Mira, esos temas, el de la nómina, hay que revisarla, porque en estos 5 últimos años de la administración del gobernador Vega ha habido una contracción y una reducción. Ha habido una reducción inclusive a los salarios. En 4 ocasiones ha habido una reducción a los salarios del gobernador y de los propios secretarios y de funcionarios de primer nivel. Y ha habido una contracción en la nómina. De tal manera que son temas que respetamos la expresión, pero seguramente en la mesa se irán analizando puntualmente e irán conociendo poco a poco esta situación. ¿Ha aumentado la deuda pública? Es una deuda que está dentro de los estándares controlados, es una deuda que está manejable. ¿Pero ha aumentado? Y que ha habido recordemos que al principio de la administración hubo una solicitud de crédito para atender el tema precisamente de los jubilados. Precisamente una deuda de 2.500 millones de pesos. Eso, seguramente a eso es a lo que se refieren, porque fue una línea de crédito que autorizó el propio Congreso para atender una situación que es la que estamos sufriendo en este momento, que es una alta carga educativa. Entonces, esos temas... ¿No ha bajado la recaudación propia, la recaudación propia del Estado? La recaudación ha ido en aumento, precisamente por los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Baja California para ir eficientando su administración y no depender tanto de las partidas federales ni de los recursos extraordinarios. Aunque, hay que decirlo, los recursos propios que genera el Estado son la parte más pequeña del paquete de ingresos. Y es muy importante señalar que en el acuerdo del gobernador con el sector económico, en primer término, el gobernador da una respuesta puntual al sector empresarial en la preocupación de los ajustes en la ley de ingresos que presentó el gobernador para hacer ajustes al impuesto sobre la nómina que va destinado precisamente a apoyar a la educación, y el gobernador hizo un compromiso con el sector empresarial y con la sociedad baja californiana de retirar su propuesta
de ajuste a los impuestos de Baja California, con el compromiso de instalar esta mesa, precisamente la que se instaló el día de ayer, y hacer un análisis de las finanzas en la problemática estructural que en gran medida, prácticamente el 58%, se desprende de ese recurso que va a la educación. Muy sencillo, muy sencillo. La problemática financiera en Baja California, en gran medida, se debe a la alta carga educativa que se tiene. ¿Por qué? Porque Baja California, a diferencia de todos los demás estados de la República, es el estado que le asigna mayores recursos a la educación. Más del 50% de sus recursos del presupuesto los asigna a educación, a diferencia de otros estados de la República como la Ciudad de México o Oaxaca, que no le asignan un solo peso a la educación. Ver, y en Baja California... Esa carga educativa, que es la que le está generando la mayor parte del gasto, y usted me está señalando que el problema está ahí, o sea, el gran foco. Eso generó que dejaran de pagar los recursos, por ejemplo, al Instituto Estatal Electoral de Baja California, y se pusiera en riesgo el proceso electoral, que dejaran de llegar las nóminas del Congreso del Estado, del Poder Judicial, que no tiene nada que ver con los recursos extraordinarios no reductibles. Eso provocó que se dejara de pagar los aguinaldos a la burocracia, etc. Eso fue. Al final de cuentas, la bolsa es la misma, Gerson. La bolsa es la misma, los recursos salen de una misma bolsa. Los recursos del Poder Judicial, el Poder Judicial no tiene ingresos. El único ingreso es el recurso que le da el Estado. A ver, es que son tres bolsas, y usted me lo estuvo declarando. Una, las participaciones federales, que no están destinadas, o están etiquetadas, y que incluso ahí viene gasto corriente y nóminas. Otra, los ingresos propios, que también van etiquetados a ciertos sectores, entre ellos gasto corriente y nóminas. Y otro, recursos federales extraordinarios. Entonces, no entiendo cuál es la relación de meter todo en una bolsa cuando, en teoría, hay recursos etiquetados y que no estuvieron llegando, por ejemplo, los gastos corrientes al Instituto Estatal Electoral. Muy sencillo, mira. La bolsa es la misma, aunque vengan de diferentes partidas, pero la bolsa es la misma. La bolsa a repartir es la misma, aunque los recursos vengan de diferentes partidas. De tal manera que el Poder Judicial no tiene ingresos, el único ingreso es el recurso que le da el Estado. El Poder Legislativo no tiene ingresos, el único ingreso que tiene es el dinero que le da el Estado. El Instituto Estatal Electoral, el único ingreso es el que le da el Estado. Entonces, todo sale de aquí. Entonces, ¿cuándo? Que estén los recursos etiquetados. Sí, cuando tú dejas de recibir 4.217 millones que van destinados a la educación y a la salud por parte del gobierno federal, no puedes parar hospitales, no puedes parar las escuelas desde hace un año. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú como autoridad, hacer ahorros y destinar partidas o tu recurso a lo prioritario, que en este caso son hospitales, no parar hospitales, y segundo, no parar clases. Las prioridades. Exactamente. Secretario, y entonces, al final, en noviembre y en diciembre, obviamente con aguinaldos, con cierre de año, pues obviamente esa bolsa ya no, te faltan 4.217 millones que tuviste que destinar recursos para atender lo prioritario. Ante esa existencia de esa necesidad o de esa asignación de recursos extraordinarios, pues obviamente nos vimos en una situación compleja, y las gestiones del gobernador ante el nuevo gobierno de la República fue que se obtuvieron 1.300 millones de pesos para asignarlos exclusivamente a educación. 1.300 millones de 4.200, o sea, todavía faltan 3.000 millones. ¿Están ahorita asfixiados financieramente? En este momento, mira, al día de hoy, el gobierno ha hecho varios esfuerzos. Uno, la gestión de recursos ante la federación, que ya hemos obtenido alguna respuesta, hay que reconocerlo. Uno. Dos, la gestión de líneas de financiamiento para poder salir el año y poder atender los compromisos de enero. Y tercero, el más importante, la contención y el ahorro de partidas presupuestales propias. Esos son los tres esfuerzos que se están haciendo en el gobierno de Baja California para poder cumplir
con todas las obligaciones. Entonces, hasta este momento está manejable. Sin embargo, los compromisos continúan. Un tema muy importante que también se ha cuestionado mucho en diferentes medios de comunicación y en la población, sobre todo en redes sociales, es si así está la situación económica, si hay más de 4,000 millones de pesos que no tienen, que no han llegado, que tienen crisis para pagar las nóminas, porque incluso el día de hoy todavía no terminan de pagar todo lo que se adeuda. Cuestionan mucho entonces por qué insistir en crear obras a través de la vía de las APP cuando tienen falta de recursos para tener garantía de pagos. Incluso hablan de que la desaladora de Rosaritos tiene problemas, que incluso podría incrementar las garantías o comprometer más los recursos del Estado cuando no tienen recursos. Tienen detenido el C5I, todavía quiere el gobernador crear un segundo puente en Tijuana, en Playa de Rosaritos. El C5I está caminando, no está detenido. En términos generales, ¿por qué comprometer en más obras vía APP? No digo que esté bien o esté mal el concepto de las APP, sino comprometer más participaciones federales en este punto de las finanzas. Esa sería mi pregunta. Creo que el tema de las APPs, Gerson, ha sido mal entendido o mal informado por nosotros, o mal comunicado, vamos a decir, hay que aceptarlo. Mal comunicado o mal entendido, y por otro lado ha sido manipulado. Precisamente esto pudiera parecer contradictorio, mas no lo es. Te voy a decir por qué. Porque las APP, precisamente, Gerson, precisamente son la ventana de oportunidad que tienen los gobiernos de todo el mundo, porque las APPs existen en todo el mundo. De hecho, nacieron en Europa, en los países del primer mundo. Por eso ha habido la oportunidad de generar infraestructura de primer nivel. Es para poder hacer infraestructura cuando no hay recurso. Exacto. Pero no tienen recurso ni para comprometer las garantías. Esa es mi duda. Precisamente esa es la parte que pareciera contradictoria, mas no lo es. Porque es precisamente el APP, la asociación público-privada, es la ventana de oportunidad que tienen los gobiernos para financiar obras a falta de recursos públicos. Entonces, las obras que están planteadas en un esquema de asociación público-privado es precisamente que la empresa privada haga las obras sin recurso público. Y entonces la iniciativa privada hace el puente, hace la desaladora, hace el hospital, hace las obras. Pero ocupan poner garantías que no existe actualmente financieramente. Al final de cuentas las garantías no son flujo, Gerson, no son flujo. Es decir, no se está endeudando, se está administrando ese compromiso que haces con la empresa. Entonces tú construyes... El comprometer un pago, por ejemplo, en El Salvador, de más de 140 millones de pesos mensuales por más de 30 años, ¿eso no es endeudamiento? Bueno, no sé si esa es la cantidad. No sé si esa es la cantidad exacta. ¿Comprometer un recurso mensual constante por más de 30 años, eso no es endeudamiento? No es endeudamiento. Es sacar adelante y atender un problema que hay que resolverlo y hay que enfrentarlo con mucha responsabilidad. El problema del agua. El problema del agua es real en Baja California. Hemos visto que la principal fuente de agua en nuestro estado es el río Colorado. Y el río Colorado proviene de las montañas rocallosas y cruza desde Estados Unidos hasta el Golfo de California. Sí, el problema del agua... Y ha venido disminuyendo de manera muy grave. De tal manera que en este momento, ante el crecimiento acelerado de la zona costa, de la región de la zona costa, donde cada día llegan personas y hay crecimiento, hay empresas que se crean, hay comercios, hay desarrollos habitacionales, está creciendo de manera muy importante la zona costa, sin mencionar el Valle Mexicali. Se genera y se crea una necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua y no depender solamente de la única o la más importante fuente de abastecimiento de nuestro estado, que cada día más va disminuyendo. De tal manera que el gobernador, en un acto muy responsable, voltea hacia el mar. Y entonces una opción, que es una opción de orden viable, factible, y que todos los países
del mundo donde hay carencia de agua lo están haciendo, que son voltear hacia el mar, que es una fuente inagotable de agua, y a través de este esquema de plantas desaladoras poder garantizar el abastecimiento de agua para nuestro estado durante los próximos 50 años. De tal manera que si no tienes el recurso público, Gerson, si no tienes el recurso, si no tienes el dinero para construir esa planta, para atender esa necesidad, tienes que encontrar o utilizar este esquema que se denomina asociaciones público-privadas, que son esquemas que son utilizados por todos los gobiernos en todo el mundo. Entonces, para ir cerrando la entrevista, muchas personas aquí, bastantes personas, están preguntando cuándo van a pagar al CECITE y al COBACH. Bueno, son de los compromisos que se están atendiendo de manera responsable y que el secretario de Finanzas está en estos días, está cerrando ya una línea de financiamiento para poder atender no solamente eso, sino todos los compromisos que se tienen y para cerrar el año con todos los compromisos atendidos. En diciembre tienen que pagar la nómina de jubilados y el 10 de enero tienen que pagar el resto de aguinaldos. ¿Está garantizado los pagos para esas fechas? Pues deben estar, o sea, desde luego. Es el compromiso, es el compromiso y por eso el secretario de Finanzas está a marchas forzadas trabajando en esos esquemas que le pidió el gobernador para poder atender ese y todos los compromisos. Dependerá de que el secretario pueda gestionar esa línea de crédito para poder pagar. Sí, estaban ya cerrándola. Crédito a corto plazo, me supongo. Es correcto. Son créditos a corto plazo que precisamente la Ley de Disciplina Financiera establece para los gobiernos que ya vamos en el cierre de la administración para no dejar, para poderlos pagar inmediatamente y no dejar deudas a la próxima administración. Secretario, básicamente, también igual para finalizar, el gobierno del Estado les robó la Navidad a miles de personas. No tuvieron sus aguinaldos, no tuvieron sus nóminas, los jubilados no tuvieron recursos, maestros, CECITE, COBACH, infinidad de personas, estamos hablando de miles, hablan de más de 12,000 solamente de la burocracia, pues se quedaron sin la Blanca Navidad, se quedaron sin la Nochebuena. ¿Se disculpa el Estado por este problema financiero a estas personas que quedaron sin recursos? Yo no diría que se robó la Navidad, así como lo mencionas, porque no fue así. O sea, obviamente el interés y el propósito del gobierno de Baja California es en solidaridad con todos sus trabajadores, con todos nuestros compañeros de trabajo que son los maestros, burócratas, todos son nuestros compañeros de trabajo. Desde luego que hay una solidaridad y una preocupación del gobernador de poder atender esos compromisos y que no hubiera ninguna contingencia, de tal manera que se hicieron esfuerzos muy extraordinarios e importantes para poder atender a la brevedad. Algunos fueron atendidos antes de la Navidad, otros fueron atendidos el día de ayer, los últimos, los burócratas fueron atendidos antes de la Navidad, es decir, hubo esfuerzos extraordinarios del gobernador que prácticamente estuvo yendo y viniendo a la Ciudad de México para lograr esta cantidad de recursos. Entonces hay una solidaridad primero, solidaridad, entendemos la preocupación, entendemos el enojo inclusive de los maestros que salieron a las calles, fueron a las casetas, fueron a las garitas, entregaron volantes, hubo concentraciones aquí mismo en la plaza. Entonces entendemos la solidaridad gremial. Siempre estuvimos haciendo el llamado de que no se afectara a los niños, ya que a quienes no se les había cubierto su pago eran los maestros jubilados, no a los activos. No había, era nuestra oposición, no había una razón para que el maestro activo dejara el aula para venir a manifestarse. Sin embargo, entendemos la solidaridad del gremio, la solidaridad del sindicato. Los activos se levantaron porque no pagaban aguinaldos. Y reitero mi pregunta, ¿no se disculpan con la sociedad? ¿El Estado no se disculpa por lo que pedimos comprensión. Pedimos comprensión de que este no es un asunto de mala planeación ni mala administración. Que quede muy claro, esto es única y exclusivamente, esta situación de complejidad financiera es única y exclusivamente generada por una falta de asignación de recursos del gobierno federal a Baja California. De tal manera que nosotros apelamos a la comprensión de cada uno de los trabajadores y de los maestros que pudieran haberse sentido afectados y pudieran haber sido afectados por esta situación. Sin embargo, decirles que nuestro compromiso es trabajar intensamente para que esto no se vuelva a presentar y que desde luego todos sigamos trabajando de la mejor manera.
Secretario, yo cierro la entrevista preguntándole, ¿dónde está el gobernador Francisco Vega de la Madrid? Porque desde que empezaron todos estos paros pareciera que desapareció. Lo llegamos a ver en boletines, en algunas fotos de reuniones, pero la agenda pública, incluso la ciudadanía, preguntan constantemente. De hecho, aquí en las redes sociales está preguntando la gente dónde está el gobernador. ¿A dónde se escondió? Te voy a decir dónde no se escondió, de ninguna manera. Te voy a decir dónde estuvo. Estuvo haciendo su trabajo. Y su trabajo era lograr precisamente lo que el día de ayer tuvimos como resultado, la asignación y la erradicación de los 1.300 millones de pesos para pagarle a los maestros jubilados y todos los compromisos que se tienen hasta el momento. El gobernador estuvo en la Ciudad de México varios días en reuniones, no solamente con el presidente de México, sino con el secretario de Hacienda, el secretario de Educación y funcionarios federales para poder lograr lo que el día de ayer ya culminó. El gobernador ha estado haciendo su trabajo y desde luego con instrucciones precisas a todo su equipo para atender los problemas que corresponden. Obviamente había que priorizar, antes que una agenda pública, había que priorizar la atención inmediata de este compromiso y eso fue lo que hizo el señor gobernador de manera muy responsable.